Buenos días a todos y a todas. Estamos en familia, nos conocemos casi todos. Vamos a esperar que nuestras dos últimas participantes ahí se sienten avergonzadas un poquito. Gracias, buenos días. En esta mesa vamos a hablar de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo. Y hablar de ello es hablar de aquellos pioneros que entre las décadas del 50 y el 70 pensaron y accionaron para que la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, aunque era una palabrita que por entonces no se nombraba mucho, estuviera ligada a las necesidades y demandas de la sociedad y la producción. Pero sobre todo también en el para qué. Y en eso funcionaba lo nacional, lo regional, lo latinoamericano. No era solamente para solucionar las problemáticas sociales y productivas, sino con un objetivo común de la acción latinoamericana. Y hablar entonces también de ciencia, tecnología, desarrollo, innovación y del pensamiento latinoamericano es hablar de Helio Jaguaribe, Amílcar Herrera, Óscar Barsasky, Jorge Sábato, Carlos Martínez Vidal, Francisco Sagasti, Fernando Enrique Cardoso, Miguel Guionsec y Urquidi de México, Máximo Jalti Carrer de Uruguay, en fin, una serie de pensadores y de hacedores que fundamentalmente tenían una ideología que planteaba pensamiento y acción. No se quedaban en los papers y su idea central tenía que ver con el pensamiento a partir de una práctica concreta. Y me parece que eso a 50 años todavía sigue siendo una necesidad de nuestros países latinoamericanos. Trataban de abordar permanentemente los problemas buscándole una solución. Nos hablaban de endogenismo tecnológico, de autonomía tecnológica, de abrir el paquete y el ejemplo de Embraer en Brasil, de la primer computadora, la CEFIB en Argentina, de la SUNEA con el desarrollo a nivel nuclear, nos habla de esa importancia de la tecnología a nivel nacional. Después del año 2008, y precisamente con uno de los colegas que ahora se encuentra virtualmente por un problemita de salud, con Manuel Marí, que nos está acompañando virtualmente, promovimos la creación del programa PLACTED en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. En ese marco reeditamos por entonces las obras que ya estaban discontinuadas de Jorge Sábato, Óscar Barsasky y Amílcar Herrera. A su vez, con el mismo Manuel, hemos realizado una serie de entrevistas a pensadores nacionales, entre ellos Enrique Oteiza, Alberto y Carlos Arao, a Almagro, que posteriormente esperamos en el año que viene sacar un libro al respecto. Asimismo, y con esto voy ingresando a Manuel en el tema, que va a ser nuestro próximo ponente, con Manuel y con Santiago, con los Gabrieles aquí presentes, nos integramos a la red PLACS de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, al cual ayer se hizo una reunión en este ámbito y están cordialmente invitados a integrarse también todos los presentes. Quiero entonces presentar a nuestro primer panelista, nuestro primer amigo, compañero y hermano de la vida, que es español por nacimiento, peruano por adopción, argentino por residencia y latinoamericano por convicción. Manuel es un licenciado en filosofía, en teología, en sociología, en economía,
de la Universidad de Lovaina, ha hecho estudios en Argentina sobre ciencia y tecnología, trabajó en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, trabajó en la OEA en Washington, apoyando a los gobiernos de nuestra región para conseguir recursos en los 70, ha apoyado la creación de Altec desde siempre y ha escrito múltiples artículos. En el 2008 presentó su libro y publicó Historia de la Política Científico-Tecnológica y la Prospectiva en Argentina, y es un amigo querido, querible y entranable. Te escuchamos, Manuel. Oscar, gracias a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. En primer lugar, un saludo a todos, a los que no puedo ver, pero por fotos que me han enviado, realmente me encantaría estar ahí, y algunos mensajes que he recibido. Bueno, ya explicaron que por motivo de una gripe que se sobreimpuso a un viejo problema cardíaco, no me ha sido posible asistir, pero bueno, agradezco la posibilidad que me dan a través de este Zoom de dirigirme a ustedes. Bien, yo no sé si yo envié una transparencia que no sé si está posible, pero ahí está. Es lo que quiero hablar muy brevemente sobre un poco la presentación y la definición tan clara que hizo Oscar sobre lo que es y ha sido y sigue siendo el pensamiento latinoamericano, algunas fechas clave de su desarrollo. Vamos a ir desgranándolas, empezando por 1957, que particularmente para Argentina es una fecha clave porque fue el momento en que la Comisión de Energía Atómica, en lugar de comprar un reactor nuclear experimental, como hacían todos los países a los que se les ofrecía a través del programa de Naciones Unidas Átomos para la Paz, se decidió con Jorge Sábato y su equipo de los 12 apóstoles, entre ellos el segundo gran amigo y continuador y amigo nuestro, Carlos Martínez Vidal, decidieron hacer ellos mismos, o sea que la CONEA hiciera mismo el esfuerzo de crear y desarrollar el primer reactor experimental que se hizo en América Latina. Por eso es una fecha clave. Luego vienen otras fechas que voy brevemente a mencionar como hitos de lo que ha sido este pensamiento latinoamericano, pero en particular a estas fechas les sobrevuela una gran sombra, una gran, diríamos, la pesada herencia que dejó la colonización española, es decir, la invasión española de las Américas, la destrucción de sus poblaciones originarias, que en algunos casos, como en el mundo andino y México, fue una destrucción lisa y llana, con matanzas a través de enfermedades que les habían contagiado. Y en el caso de Argentina, ese virreinato famoso que permitió la consolidación de un grupo de contrabandistas apoyados por Francia Inglaterra, y que descartaron y mataron las reacciones para un desarrollo propio de la región, como fue con la muerte o destierro de personajes como Alberdi, Moreno, el mismo San Martín, para consolidar esa fuerza también con la destrucción de las provincias del norte, sobre todo, y la destrucción terrible en la que ahí se participó con Brasil y Uruguay, del amigo, el hermano
Paraguay. Eh, esta herencia maldita de la colonización española ha sobrevolado y se ha mantenido siempre, y es lo que ha provocado y sigue provocando las crisis endémicas que sufrimos cuando se quiere instaurar un pensamiento nuevo, un pensamiento propio, autónomo, con autonomía de decisiones en tecnología y en producción. Bien, pasando entonces a las fechas clave, tenemos en primer lugar esta que ya mencioné, pero es una fecha clave para Argentina, para la Comisión de Energía Atómica, pero ya antes había habido un gran movimiento, bueno, en Brasil, con la creación de Embraer, la empresa aeronáutica, obra del Estado, del Instituto Aeronáutico de Brasil. Antes en Argentina habíamos tenido, digamos, la creación de YPF y fabricaciones militares, de la que acá tenemos al amigo Oscar como vicepresidente. Pero digamos, ese 57 es una fecha donde se consolida lo que es ese movimiento latinoamericano de pensamiento hacia una autonomía en el marco de la ISIS, de la sustitución forzada de importaciones provocada por las eh, crisis mundiales, de las guerras mundiales, pero en el caso del movimiento del pensamiento latinoamericano del que estamos hablando, sería una ISIS tecnológica para una sustitución de importaciones tecnológicas y una creación de tecnologías propias. Bien, este espíritu que se fue creando en América Latina, también citemos el caso de México, la nacionalización del petróleo, etcétera, se fue consolidando una amistad entre estos creadores del pensamiento, algunos de los cuales ya mencionó Oscar, y los años en particular 68 al 75 vieron la consolidación de este pensamiento en buena parte a través del programa de la OEA, un programa que se había creado en 1967 en la segunda reunión de presidentes de Punta del Este, y en la que estos autores del pensamiento latinoamericano, que habían ido consolidando una amistad entre ellos, lograron impedir que ese programa de OEA siguiera las pautas que querían tanto Estados Unidos como lo que llamamos el movimiento ofertista, con el benemérito Hussein a la cabeza, que querían crear un programa en la que los estadounidenses vinieran a enseñarnos a nosotros qué es lo que había que hacer. En un movimiento que relatamos en el libro que ha mencionado Oscar, en particular en la entrevista que le hicimos a Enrique Oteiza, se narra cómo se consiguió en esa reunión de Punta del Este torcer el brazo a ese intento de los científicos latinoamericanos apoyados por los científicos de Estados Unidos e introducir el pensamiento auténtico latinoamericano dentro de ese programa de OEA. Se consolidó con algunas actividades a partir del 68, en particular con una actividad de transferencia de tecnología que dirigió nuestro amigo y el continuador de Jorge Sábato en la CONEA, y que Jorge Sábato envió a la OEA para tratar de consolidar el pensamiento ahí a través de ese programa, que junto con el de UNESCO, más orientado por los científicos como José ofertistas, fue el programa que difundió el pensamiento latinoamericano, en particular a través de algunos cursos realizados en Buenos Aires entre los años 68 y 75,
que culminó con ese libro de la compilación de Jorge Sábato, El pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia. Esto se culminó lo mismo que el proyecto que estaba llevando adelante en la OEA de transferencia de tecnología, Carlos Martínez Vidal, con el veto de Kissinger, que veía que ese proyecto era un peligro porque iba a permitir desarrollar una tecnología autónoma en América Latina. Bien, ahí justamente ocurrió lo que llamamos la crisis del ISI, la primera crisis de la sustitución de importaciones. Aquí conocemos lo que les pasó a Frondizi y a Ilía, los golpes militares, que fue también la crisis de Plagtet. Y ahí paso a una tercera fecha importante, 1984, justamente con la década de la deuda en América Latina, donde, digamos, eh, se había impedido la consolidación del pensamiento latinoamericano, muchos de cuyos autores, como Amílcar Herrera, tuvo que emigrar a Campinas, en Brasil, pero poco a poco empezó la resistencia. El Triángulo de Sábato, que fue una figura clave, aparecida y, digamos, difundida a través de ese libro que mencionábamos del año 75, con la desaparición del papel del Estado en las políticas de América Latina, como habían impulsado los golpes militares y también la influencia de los Estados Unidos, el Triángulo de Sábato había desaparecido el ángulo fundamental del Estado y solo quedaban la empresa y la investigación. Es así como apareció una resistencia a través de Altec. Estos amigos beneméritos como Weisblut, Markovich, Araos en Argentina, los amigos de la USP en Brasil, de la Universidad de Sao Paulo, consolidaron este esfuerzo donde a la falta de un apoyo del Estado, que, como digo, por influencia de los Estados Unidos y también por el dominio del pensamiento retrógrada de los partidos militares y que ya se había consolidado, había quedado el triángulo, digamos, sin su ángulo fundamental. Entonces se sobrevivió con una resistencia uniendo la industria con los centros de investigación y desarrollo. Hasta que poco a poco, con el fracaso, bueno, en los años 90, con el golpe terrible que significó, digamos, la caída merecida por lo demás del Imperio Soviético y lo que parecía la consolidación del fin de la historia, sin embargo, con gran apoyo de la gente de Altec, que siguieron reuniéndose meritoriamente, comenzó a difundirse de nuevo la importancia de un pensamiento como el que había sido Plagtet. Fue un poco en esos años, sobre todo en 1997, la resurrección de Plagtet. Yo recuerdo que en ese año yo dejé la OEA y vine a la Argentina a unirme casi por 20 años al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en ese momento, Carlos Martínez Vidal, como dije antes, el gran amigo y continuador de Jorge Sábato, pretendió y me animó a establecer una historia de Plagtet que permitiera reanimar ese pensamiento. Efectivamente, después de dificultades, porque el comienzo de los años 2000 fue realmente muy duro, pero con el gran apoyo de Altec
y en gran parte con el apoyo de la dirección de Oscar Galante, conseguimos empezar a recuperar la historia de Plachtet y reavivar aquel pensamiento realmente que había sido tan importante y que había sembrado las semillas de lo que podría ser una América Latina realmente autónoma, con una tecnología autónoma, no como habían querido en primer lugar la colonización española y después las influencias de las grandes potencias, Inglaterra y Estados Unidos. De tal manera que ahí comenzamos en Plachtet, que en el año 2008, con la creación del programa en el MinSit, y con esa iniciativa que mencionaba antes Oscar, de entrevistar a las personas todavía en vida. Algunas de ellas han ido muriendo lamentablemente, como es la ley de la vida en los años subsiguientes, pero reunimos una parte importante, en gran parte, con el apoyo de nuestro primer presidente de Plachtet, Enrique Oteiza, uno de los autores de las entrevistas, unas 12 o 13 entrevistas que se publicarán en el libro que Oscar anunció una vez que, por supuesto, ganemos las elecciones y en cualquier caso. Bueno, al mismo tiempo, los amigos de la Universidad Nacional de La Plata, con Gabriel, los dos Gabriel y Santiago, aquí presente también, nos reunimos, empezamos a reunirnos y empezamos en gran parte, en buena parte, apoyados en la revista de la PLAX, de la Universidad Nacional de La Plata, a reavivar este pensamiento latinoamericano, que en muchos países ha ido cobrando fuerza, pero, como digo, con la gran traba que supone siempre y ha supuesto y sigue suponiendo la pesada herencia que nos dejaron tanto las colonias que colonizaron América Latina, como esas clases que impidieron el desarrollo de una tecnología y de un pensamiento latinoamericano. Bueno, creo que más o menos eso era lo que quería comentar, un poco reavivar a través de, digamos, como pude ser testigo de muchas de estas actividades y realmente me complace estar ahora acá, aunque sea en forma virtual, y realmente deseándoles todo éxito y seguiremos luchando por el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo. Muchas gracias. Gracias a vos, Manuel. Sos parte del pensamiento vivo latinoamericano. Quiero ahora presentar rápidamente a nuestro amigo Juan Carlos Sotullo, profesor de la Universidad Estadual del Oeste de Paraná, magíster en Ingeniería Mecánica y graduado en Ciencias de la Comunicación, y que fuera director por muchos años del Parque Tecnológico Itaipú. Juan Carlos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Agradezco a Nancy por la invitación, a los colegas de la mesa, haber podido tener la oportunidad de haber visto aquí a don Manuel Marins, que es historia viva de todo este proceso del pensamiento latinoamericano y esta lucha constante por tener nuestras patrias soberanas, independientes y socialmente justas, ¿no? Rápidamente yo quería presentar este libro. Es un libro que me gustaría que después Nancy pudiera distribuir la versión digital para todos los miembros y que lo puedan distribuir para todo el mundo, ¿no?
La idea de esto surgió después de la gestión en el Parque Tecnológico, donde durante muchos años nos dedicamos no a publicar. Yo era empleado del Itaipú Binacional y también profesor de la Universidad del Oeste de Paraná. Yo me dediqué a construir alguna cosa, ¿no es cierto?, los centros de ingeniería, ciencias exactas. Entonces publicamos poco, prácticamente nada, ¿no? Entonces, después de toda esa experiencia y después del golpe que fue dado a Dilma Rousseff, con la entrada del gobierno Temer, terminó mi función en el parque, y hice un año sabático donde estuve en Estados Unidos y en Europa viendo cómo funciona eso, ¿no? Cómo es el tema realmente de estas ciudades que han sido transformadas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, básicamente lo que de esto resulta, un libro con 9 capítulos, ¿no? Entonces, el primer capítulo aborda desvendando la innovación, sin entrar en profundidad. Para los que no son llegados en el tema, entiendan la innovación y su conexión con el desarrollo, ¿no es cierto? En el capítulo 2 hablamos de llamado Reseña de una utopía, cuando criamos en Foz de Iguazú un centro de ingeniería y un parque tecnológico donde no se creía que podía haber nacido una cosa de ese tipo, ¿no es cierto? Después hago a partir del capítulo 3, comienzo con El secreto de Austin, que habla de la ciudad americana. Fue una investigación hecha en la Universidad de Texas, cómo que Austin se transformó en lo que es, ¿no es cierto? Después, en el capítulo 4, vamos a Valencia con la ayuda de Elena y de Ignacio. Estuve ahí 3 meses entrevistando. Al todo en el libro son más de 115 entrevistas realizadas con personas ligadas a la innovación, ¿no es cierto? Hay un tema que los sistemas de innovación, los ecosistemas de innovación, de hecho no existen, ¿eh? Son modelos que algún teórico crió, elaboró, diseñó y se estudia. Mal, a veces la gente que está dentro haciendo innovación no sabe que está dentro de un sistema. Es decir, ellos se relacionan normalmente, la empresa con la universidad, con los financiadores, en fin. Entonces, lo que yo pasé a hacer, en vez de estudiar un sistema o diseñar un sistema de cada una de estas ciudades, porque sistemas hay muchos, cada observador de este fenómeno cría sus relaciones y sus modelos, ¿no? Entonces, no hay un modelo único, sea de sistema o de ecosistema o de lo que se quiera llamar. Después vamos a Italia, en Trento, y vemos ahí el proceso, lo llamé aquí el capítulo de los sueños de Bruno Kessler, que era un político de la socialdemocracia, de la democracia cristiana, que pensó en desarrollar una región, ¿no?, que era de gente muy pobre. O sea, siempre en cada uno de estos lugares hay la figura de algún líder que tentó impulsionar este fenómeno de transformación, ¿cierto? En el capítulo 6 vamos a Manchester, y lo llamé a este capítulo La reinvención de Manchester, porque, digamos, pasaron una serie de procesos de falta de industria o transferencia de industria para Asia, especialmente para China, con un esvaciamiento y mucha gente desempleada y mucha gente viviendo en condiciones de calle, ¿no?, en Manchester. Entonces, cómo ellos se reinventaron a partir de grandes planos de desarrollo territorial. Después, en el capítulo 7, abordamos, lo llamé de No hay milagro en Karlsruhe, en una ciudad alemana, haciendo referencia a que no hubo milagro alemán, ¿no? Sí, aquí hubo, claro, una fuerte colocación de recursos de los americanos, en fin, ese enfrentamiento con la Unión Soviética, pero hubo fundamentalmente un pueblo que, haber pasado de víctimas y de culpables, digamos, una situación de posguerra desastrosa, cómo consiguen rearmar cada una de sus ciudades. Y Karlsruhe es un ejemplo. Estuve en un instituto Fraunhofer,
también explicando cómo fue todo ese proceso histórico, lo que ellos pasaron y cómo se reconstruyeron, ¿no es cierto? Y sobre todo la importancia del papel del Estado, que es un tema que lo voy a abordar en último minuto, al final, el papel del Estado que aquí en Latinoamérica nos quieren hacer prescindir siempre, ¿no? Después el capítulo 8 habla sobre las nuevas naves de Nantes, o sea, cómo también una región que era fundamentalmente naviera, se transforma a partir del desmonte industrial que toda Europa sufrió y que también América Latina sufrió, ¿no es cierto?, con la migración de las industrias para Asia, especialmente para China. Y en el capítulo 9, que es el último capítulo, que lo llamo ¿quién dice que todo está perdido? ¿No? ¿Quién dijo que todo está perdido? Una alusión a la música de un rockero argentino, colocando aquí un poco de esperanza sobre ese futuro, ¿no es cierto? Porque si no es una de lágrimas que no acaba más, ¿no es cierto? Entonces, como somos optimistas por naturaleza, se hace una serie de proposiciones de cómo encarar esta situación, ¿no es cierto?, que va muy alineada con este tema del pensamiento latinoamericano, de qué forma nos avanzamos, de qué forma continuamos a pesar de todos los pesares. Evidentemente quería destacar aquí los retrocesos que pueden significar muchos años de esfuerzo, ¿no? Entonces voy a citar el caso de Brasil. Los 4 años de Bolsonaro significaron un retroceso, que no es un retroceso de 4, es un retroceso de 8, de 12 años en términos de el desmonte de la educación, de la ciencia, de la tecnología, de los grupos de investigación. Este es un tema que está, digamos, muy peligrando en la República Argentina, ¿no es cierto?, de que tengamos gente que quiera acabar con estos procesos, ¿no es cierto? Entonces es un tema de alerta para lo que se viene. También en el capítulo 9 presento una síntesis de las lecciones que fueron aprendidas, ¿no es cierto? Cómo conocer otras realidades nos hace pensar un poco en las nuestras, sin intentar transferir o imitar o copiar modelos, digamos, cada situación es una situación. Todos los lugares que visité fueron fruto de crisis, es decir, las crisis del petróleo, las crisis de la desindustrialización, en fin, las crisis 2008. Cada uno tuvo una crisis profunda que lo obligó a replantear su papel. Y indistintamente todas tuvieron planes de desarrollo o planeamientos donde establecieron muy claramente a dónde querían ir. Todos ellos tuvieron la unión de gobiernos, de iniciativa privada, de universidades, al frente de ese proceso. En todos lugares ocurre exactamente lo mismo. Son planes de medio a largo plazo, y aquí una cuestión importante. Ninguno de los países prescinde del Estado, ni Estados Unidos, el país más liberal no es liberal para atender su desarrollo de educación, ciencia y tecnología. Entonces, el único instituto que recibe inversión privada es el MIT con 15%, es el recordista. Entonces, es un mito de que la iniciativa privada es la que banca la investigación. No se banca, la iniciativa privada no banca la investigación porque no le cierra los números. Claro, algunas grandes empresas de estas nuevas sí puede bancar, pero la mayoría de las cuestiones, como dijo una colega el otro día, esto fue hecho por investigación militar en la época con recursos del Estado. Entonces, no se prescinde de recursos del Estado en ningún lugar. Ni en España, digamos que es la que más sufre los altibajos. Otra cuestión importante, independiente del gobierno de turno, las políticas públicas continúan. Alguien aquí mencionó que si hay una ley independiente del gobierno, no, que las leyes se crían y se destruyen. Entonces nosotros tenemos que tener el mantenimiento de una línea. Y en Europa y Estados Unidos, independiente entonces de los gobiernos, son políticas de Estado que se mantienen. Entonces los recursos de las agencias americanas de defensa, de salud, de
de alimentos, en fin. Cada una hace los aportes para la investigación. La misma cosa en Francia, la participación de los gobiernos locales, de las intendencias, de los gobiernos regionales, el gobierno nacional francés en los procesos de reconstrucción y desarrollo de las regiones, especialmente esta región de Nantes, es impresionante. La misma cosa que Alemania. Alemania tiene 95% de sus universidades son universidades públicas. Y el financiamiento que existe en Alemania para inversión en tecnología, el modelo con sus micro y pequeñas empresas de base tecnológica, en fin. La misma cosa con Manchester, donde hay una grande competición del norte de Inglaterra con la centralidad de Londres, ¿no?, que los obliga a crear modelos de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces la idea del libro es disponibilizarlo para que, bueno, esta experiencia que hemos hecho humildemente esté a disposición. Infelizmente no conseguimos el financiamiento, como tampoco ni para la versión en portugués, que es esta, la tuve que financiar personalmente, porque en la época de Bolsonaro es más difícil pedir dinero para comprar un arma que hacer un libro, ¿no? Pero bueno, está acá, tal vez la consigamos traducir al español y que se difunda. De cualquier forma va a estar disponible en formato PDF para quien la quiera distribuir, los profesores la distribuyan por sus alumnos, y en fin. Ok, básicamente eso es lo que yo tenía para decir, que el tiempo es escaso, ¿no? Pero bueno, agradecer de nuevo la presencia de todos y estamos ahí. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora quiero presentar al más joven del grupo, Santiago Yaudat, estudioso de la filosofía de la ciencia, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, miembro integrante de la Red Plax de Pensamiento en Ciencia, Tecnología y Sociedad, miembro de Universidad Nacional de La Plata y Universidad Tecnológica Nacional. Es un pensador nacional. Adelante, Santiago. Hola. Gracias. Bueno, 2:25. Bueno, buenos días a todos, a todas. Antes de comenzar, quiero agradecer a Nancy, que está por ahí escondida, por la invitación. Bueno, a Altec, en la representación de Nancy, por la invitación. A Oscar, que nos venimos cruzando muchos en los últimos años. Y bueno, y a ustedes que nos acompañan. Nos invitaron a hablar del PLACTED. Ya algo hemos escuchado acá. Yo voy a hacer una presentación en 3 partes. La primera es ¿qué entendemos por PLACTED? La segunda, son 3 partes con preguntas, ¿no? La segunda es ¿por qué el PLACTED es importante? Y la tercera pregunta es ¿qué recuperar del PLACTED a 50 años? ¿Bien? Esas son las 3 partes con las cuales voy a desarrollar algunas ideas. Disculpen que no tengo una diapositiva. No digo filmina porque Gabriel Baum me dice que soy anticuado. Una diapositiva. No tengo, disculpen. Bueno, primero, ¿qué entendemos por PLACTED? Voy a hacer una mínima introducción. Sé que muchos de ustedes ya dominan este tema, pero bueno, hay gente quizás que no lo domina y bueno, ya Manuel hizo un aporte en ese sentido. Voy a aportar algunos elementos más para que sentemos un piso de conocimiento compartido, ¿bien? El PLACTED está compuesto básicamente por los pioneros en el pensamiento sobre ciencia, tecnología y desarrollo en América Latina. Así de sencillo. Como dijo Oscar al principio, entre la década del 50 y el 70 hay autores anteriores que pensaron la ciencia y la tecnología en nuestro territorio, sí los hay, bien, pero eran casos aislados. Bien, el caso en Argentina de un Enrique Gaviola, ¿cierto? Pero desde la década, como dijo Manuel Marí, fines de los 50 hasta mediados de los 70,
ya tenemos un movimiento, un conjunto de autores que además de ser autores son actores, porque no eran estrictamente estudiosos de la ciencia como lo entendemos hoy, un académico que se dedica a estudiar la ciencia y la tecnología como objeto de estudio, que lo hacían, sino que además eran actores del sistema científico-tecnológico, de la política científica-tecnológica. Y este es el segundo elemento característico, ¿no? El primero es que es la generación pionera, y el segundo es que no eran especialistas formados en el estudio de la ciencia y la tecnología. Más bien eran hacedores de ciencia y tecnología que se encontraban con los problemas, bien, los cuellos de botella de la dependencia, bien, lo que habló acá Manuel antes, ¿no? La ISI tecnológica, ¿no? La sustitución de importaciones tecnológicas, es decir, problemas que se encontraron en el desarrollo de su actividad, y de ahí llegaron a la reflexión sobre la ciencia y la tecnología. Es otro el camino. Esta es la segunda característica. Entonces vamos a tener geólogos, ingenieros, bien, físicos, químicos, también algún economista, bien, matemáticos. Distinto al recorrido de lo que va a ser el estudio de la ciencia post-dictadura, ¿no? Donde ya empieza a conformarse como una disciplina, sobre todo desde la sociología, la historia de la ciencia, etc. El tercer elemento característico es que no era un grupo homogéneo, no era una corriente intelectual homogénea donde todos pensaran del mismo modo. Incluso hay una discusión ahí entre los autores que se han dedicado a reponer esta historia acerca de cómo denominar a esto, si escuela, si movimiento, si corriente. Bueno, no es el lugar aquí para esa discusión, pero lo que podemos decir es que era un conjunto de autores que se encontraban en ámbitos de discusión compartidos. Ahí Manuel repuso algunos, seminarios, la CEPAL, distintas instituciones latinoamericanas donde había momentos de encuentro, y también había profundas diferencias y discusiones polémicas incluso, ¿no? Algo que hemos desaprendido en los últimos tiempos, que es a polemizar, a discutir fraternalmente, pero a discutir, porque sin discusión, como saben, se empobrece el pensamiento, ¿no? Y estos compañeros discutían, polemizaban y publicaban las polémicas. Fíjense qué interesante. Entonces, tercer elemento, no era un grupo homogéneo, era heterogéneo, si bien vamos a ver a continuación que había elementos compartidos. Por eso podemos hablar de un PLACTED, si no, no habría una sigla que nos unifique, ¿no? El cuarto elemento es el profundo rasgo latinoamericano. Bien, vamos a encontrar autores de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia, México, bien, y alguno más que se me olvida. Ecuador. Realmente fue un movimiento de alcance latinoamericano, efectivamente latinoamericano, en tiempos en que el intercambio de ideas a nivel regional no tenía las facilidades que hoy tenemos, ¿no? No teníamos el WhatsApp, no teníamos el correo electrónico, no teníamos la posibilidad de publicar en revistas digitales, era acceder a revistas, entonces acceder a los debates, realmente era mucho más dificultoso, ¿no? Había que viajar, había que trasladarse, había que enviar por correo determinados escritos, ¿no? Y en ese contexto dificultoso para el intercambio, en términos de lo que vemos hoy, por supuesto, se lograron aglutinarse y lograron contagiar y generar pensamiento en este conjunto de países, ¿no? La quinta característica, que creo que es el elemento definitorio y por la cual los unificamos bajo una misma sigla, PLACTED, es que tenían rasgos compartidos. Básicamente voy a destacar dos. Uno es una mirada política sobre la ciencia y la tecnología. Después vamos a describir un poco el contexto en que esa mirada política, crítica diría yo, político-crítica, sobre la ciencia y la tecnología, que iba de la mano con una actitud militante en relación con la ciencia y la tecnología. No era una actitud expectante, de observador pasivo. Era una posición fuertemente comprometida que implicaba que sus ideas tenían un correlato en la acción. ¿Cierto? No era solo pensarla, sino hacerla. Y el segundo elemento compartido era que tenían en su base un marco interpretativo dado por la teoría de la dependencia.
Bien. Y como correlato de esta mirada articulada en torno a la teoría de la dependencia, que ahora voy a decir 2 palabras sobre el contexto en el que surge esto, como correlato, el afán o la búsqueda de una autonomía nacional y regional. Es decir, el correlato de pensar, bien, a América Latina desde el marco dado por la teoría de la dependencia implicaba la asunción de la autonomía o la soberanía como horizonte necesario para el desarrollo nacional y regional. Estos 2 elementos eran compartidos. Luego había propuestas más radicales, propuestas más moderadas, pero había un espíritu en común dado por estos elementos que son los que nos permiten hablar de un Plakted. ¿Cuál fue el contexto en el que surgió el Plakted? Rápidamente. Primero, por supuesto, un contexto de radicalización política en América Latina, ¿cierto? Ustedes saben que hemos recuperado recientemente 8 horas de audio de Oscar Varsavsky. ¿Bien? Un curso entero que dio Varsavsky en Perú. Y me tomé el trabajo de escucharlos, están disponibles en la biblioteca Plakted, después cuento qué es eso. Y es muy interesante escucharlo. Para ustedes, algunos acá que pintan canas lo recordarán, pero los más jóvenes no tenemos esa posibilidad. Y escuchar a Varsavsky es hacer un viaje en el tiempo, participar de un curso que él dio en Perú. Y es muy notable cómo estaba convencido, y era un aspecto generacional, epocal, estaba convencido de que la revolución era un asunto inminente, no era motivo de discusión. Iba a ocurrir. El tema era cuándo y cómo, ¿no? Y eso, indudablemente, habla de un contexto de radicalización política, ¿no? Se creía, escúchenlo a Varsavsky, lo dice él, ¿no? Es decir, esto es imparable, todo el tercer mundo va hacia una revolución, el tema es cómo, cuándo, de qué modo, qué haremos después, se preguntaba Varsavsky, ¿no? Pero esto era el ABC, el consenso que prácticamente no se discutía, ¿no? Otro elemento de contexto va a ser las críticas que comenzaron a emerger hacia la propia ciencia y tecnología desde el propio mundo central, ¿no? La crítica hacia la actividad nuclear, la crítica ambientalista que ya aparece en aquel contexto, los movimientos críticos dentro de la propia filosofía de la ciencia. Recuerden Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, libro fundamental para romper una imagen lineal, determinista de la ciencia. Es decir, desde el mundo central aparece una crítica a la ciencia y la tecnología que no estaba presente en los modelos, en el modo en que se la miraba hasta entonces. Un tercer elemento contextual es el debate de desarrollo-dependencia. Elemento clave, que tiene que ver, por un lado, con el agotamiento que ya se veía de la industrialización por sustitución de importaciones y la necesidad de dar un paso más allá en la búsqueda de autonomía y soberanía. Y el Plakted entendía que tenía mucho para aportar ahí, porque esa búsqueda más allá, como ustedes lo saben, tiene que ver profundamente con la ciencia y la tecnología, ¿no? Se veían los cuellos de botella de ese modelo EASY, y ahí aparece un debate, ¿no? En los 60 fundamentalmente, entre el desarrollismo de base norteamericana, el estructuralismo cepalino, latinoamericano, y la teoría de la dependencia, que viene a marcar un poco los límites del estructuralismo y a señalar que en el concierto global, en el orden mundial, la interdependencia entre las economías centrales y periféricas produce, bien, que el desarrollo de ellos tiene un efecto perverso sobre las periferias, generando el subdesarrollo. Esta es la esencia de la teoría de la dependencia, ¿no? Es decir, que son procesos combinados y que no hay un único camino de desarrollo, que si seguimos el camino de desarrollo que ellos nos proponen, lo que hacemos es profundizar el subdesarrollo en las periferias globales, ¿no? Este es el marco dependentista que hacía referencia antes. Y por eso los autores del Plakted van a entender que es preciso una desconexión, una soberanía, una autonomía respecto a las reglas globales del juego. Y el cuarto elemento del contexto, y con esto cierro la etapa de contexto, es que producto de todos los elementos anteriores, se vivían en aquellos años, o se vivió en aquellos años, un periodo de altísima creación, creatividad intelectual y cultural. Yo siempre lo digo esto a mis alumnos, la época de oro del pensamiento crítico latinoamericano está ahí. Está ahí. En filosofía, la filosofía de la liberación. En teología, la teología de la liberación. En economía, el estructuralismo, la teoría de la dependencia.
Y así en cada campo que ustedes vayan a analizar, van a encontrar las raíces del pensamiento crítico ahí. No es casualidad, por supuesto, dialoga con todo ese contexto. Pero sin ese entorno de enorme creatividad, no podemos entender lo que vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Por qué el Plactet es tan importante? Piensen en el boom literario, por ejemplo, ¿no? Lo que fue, la creatividad en juego que estuvo ahí puesta. Comparen ese boom literario con la producción literaria que tenemos hoy, ¿no? Estamos años luz. Y lo que nos pasa un poco también en materia del pensamiento es lo mismo. Y hasta en materia política diría es lo mismo, ¿no? ¿Por qué es, segunda parte, por qué el Plactet es tan importante? Acá voy a plantear 3 elementos. Primero, y tiene que ver con el elemento de creatividad que decía antes, por la creación original de instrumentos analíticos. Tuvo mucha audacia el Plactet en proponer conceptos originales para pensar la realidad nuestra, nacional, latinoamericana. Puedo hacer una enumeración incompleta. Concepto de proyecto nacional, en Varsavsky y en muchos más. El de política implícita y explícita, Amílcar Herrera. El de estilos de desarrollo, estilos tecnológicos, de Oscar Varsavsky. El de mix tecnológico y el análisis de los paquetes de tecnología de Jorge Sábato. Los estudios de innovación de Jorge Sábato. El triángulo de interacciones, que ya hemos hablado mucho en este encuentro. El criterio de verdad y criterio de importancia en Varsavsky. El análisis en torno a la fuga de cerebros de Enrique Oteiza. Los análisis de Rolando García sobre sistemas complejos, interdisciplinariedad. Estamos hablando de una enorme potencia creativa. No aplicaban conceptos del norte, que los conocían. Hace poco revisaba un texto de Varsavsky para una columna de radio, uno de sus últimos textos, Bases para una filosofía constructiva, del año 75. Y él ahí dice, ¿no? Si ustedes quieren meterse en el debate de la ciencia, lean a estos, y cita un conjunto de autores europeos y norteamericanos, es decir, no ignoraban el debate de la metrópoli, los conocían, pero creaban. Bien, los usaban como marcos teóricos para discutir, para enriquecerse en el intercambio, no para adoptarlos acríticamente. Segundo elemento de por qué el Plactet es importante. Muchas de estas creaciones intelectuales, conceptuales, antecedieron incluso a creaciones equivalentes en el mundo central. Siempre parece que venimos después, que ellos la vieron antes. Y sin embargo, yo cuando veo la filosofía de la ciencia de Varsavsky, digo, este tipo anticipó completamente la epistemología sociopolítica que vino después de los 70 y 80 en Europa y Estados Unidos. Cuando vos ves los estudios de innovación de Sábato, decís, acá está Freeman, está Carlota Pérez, o sea, ya lo dijo Sábato. El triángulo de interacciones de Sábato. ¿Qué agrega la triple hélice a lo que dijo Sábato? Prácticamente nada. Pero bueno, ya sabemos, viene del norte y viene legitimado, ¿no? Viene legitimado. Pero nuestros autores, nuestros pensadores, anticiparon muchos de los conceptos que luego aparecieron como novedad. Incluso el modo 2 de conocimiento, ¿se acuerdan? Gibbons, ¿no? En los 90. El modo 2, la gran novedad. Está todo en el Plactet. Interdisciplinariedad, trabajo por objetivos, por problemas. Está todo en el Plactet, muchachos y muchachas. Pasa que muchas veces no conocemos nuestra propia historia, ¿no? Y para legitimar nuestros propios planteos, preferimos citar un autor europeo y norteamericano y no citar uno nuestro, ¿no? Hasta el planteo de Rolando García de sistemas complejos. La sociología computacional de Varsavsky, que ahora está redescubriéndose en el norte, ya lo dijo. Parece que uno exagera, ¿no? Pero vayan a ver las fuentes. El modelo mundial latinoamericano. Los estudios de prospectiva. ¿Por qué? Porque América Latina estaba en una etapa de profunda creación intelectual en esa etapa. ¿Bien? Y sería interesante, bueno, lo voy a plantear después. Y el tercer elemento de por qué el Plactet es tan importante es el esfuerzo por pensar situados. Esta palabrita no es secundaria. ¿Qué significa estar situados, con los pies en la tierra, en la realidad y en los problemas latinoamericanos?
Bien. Pensar situados en la realidad de los problemas latinoamericanos y el esfuerzo de un pensamiento radical, pero ¿en qué sentido radical? En el sentido de ir a la raíz de los problemas. Bien. Estos autores hicieron un esfuerzo conceptual por ir a la raíz de los problemas, no a la solución cosmética, sino tratar de entender estructuralmente cómo se comporta determinado fenómeno que afecta el desarrollo de nuestros países. Y actuar en la raíz radical, ustedes saben, viene de raíz. Actuar sobre la raíz de los problemas. Entonces, situacionalidad y radicalidad, me parece que son dos elementos que hicieron del Plactet algo tan importante. Tercero y último, ¿qué recuperar del Plactet a 50 años? Primero, el Plactet nos da raíces. Raíces que, como en una planta, como en un árbol, ayudan a que no nos arrastren los vientos de moda. Bien, ustedes saben que la raíz ata el árbol al suelo. Yo no digo, no soy ingenuo, no soy tonto. No hay que repetir como un karma el Plactet, como un karma, como un mantra, no karma. No hay que repetir como un mantra el Plactet. Eso es tradicionalismo, folclorismo, no sirve. Pero sí hay que conocerlo y estudiarlo, porque son las raíces. Como los alemanes tienen sus raíces, los franceses, los japoneses, los chinos, los rusos, los norteamericanos, mantienen una tradición nacional de pensamiento. Sin tradición nacional de pensamiento, sos una hoja al viento. Y las corrientes intelectuales de moda se adoptan y hoy soy tal o cual cosa, no quiero dar nombre para que nadie se me ofenda. Mañana soy tal o cual otra. Y adopto el último discurso de moda. Si hoy se habla de esto, hablo de esto, mañana hablo de otra cosa. Y a veces uno visita nuestros congresos y parece que está en esa situación, ¿no? De estar siguiendo las corrientes de moda. Entonces, las raíces intelectuales, conceptuales, nos las da el Plactet. Bien. Hoy la ciencia y la técnica ha adoptado parámetros de producción, la ciencia, sobre todo universitaria, la academia, adoptó parámetros de producción de conocimiento altamente globalizados, como ustedes lo saben, ¿no? Adoptamos su métrica de evaluación, adoptamos su lógica de publicación, adoptamos su forma de circulación del conocimiento. Y esto es un corset. Esto es un corset. De algún modo, cuando eso se evidencia, cuando uno ve la naturalidad con que se adoptan determinadas cuestiones, uno dice, hemos perdido las raíces. A mí un caso que me genera espanto es el de los rankings universitarios, ¿vieron? Yo no digo que no vayas a ver en el ranking, bueno, ¿cómo te estás midiendo? Para eso puede aportar en algún sentido, no soy un fundamentalista. Pero otra cosa es adoptarlos ingenuamente, acríticamente, promocionarlos, competir con la universidad hermana, a ver si yo te gano, vos me ganás. ¿En función de qué parámetros, de qué criterios de importancia, diría Varsavsky, estamos adoptando estos criterios, ¿no? Cuando uno ve eso, uno dice, faltan las raíces. Faltan las raíces. Segundo elemento que creo que hay que recuperar del Plactet a 50 años es que además de lo teórico y conceptual, estos autores / actores fueron un modelo de compromiso social, ético y político que unía ciencia y tecnología con sociedad, con nacionalidad, con unidad regional, con una serie de valores. Esa unidad entre la actividad académica, la actividad intelectual, bien, y estos elementos propios de un proyecto nacional, de un proyecto liberador, muchas veces están disociados hoy, ¿no? Eso es el compromiso social. Es tratar de unir esas dos esferas en la acción en la que nos desenvolvemos, ¿no? En ese sentido creo que son una guía de acción, ¿no? A mí a veces me gusta pensar, vieron esa frase que decía, seremos como el Che, ¿no? Y yo a veces pienso, ¿qué haría Varsavsky en esta situación? Cuando tengo un dilema, ¿no? De cómo resolverlo. ¿Qué haría Sábato en esta situación? ¿Qué haría Amílcar Herrera? Creo que es un elemento interesante un ejercicio interesante para ver cómo posicionarnos frente a algunos momentos, ¿no? El tercer elemento que recupero del Plactet, acá tenemos un eco. El tercer elemento que tenemos del Plactet tiene que ver con los instrumentos analíticos. Y acá voy a decir dos cosas. Una es que gran parte de estos instrumentos analíticos están vigentes y eso per se ya nos da pauta de algo que podemos recuperar. ¿Bien? Vigentes y con posibilidad de ser enriquecidos, por supuesto, ¿no? No es solo
repetir el uso que ellos hicieron de tal o cual concepto, sino además cómo yo puedo revisar este concepto a la luz de los problemas presentes. Bien. Creo además que hay todavía aportes del Plactet que no han sido explorados. Hace apenas 2 años, 3, en 2020, sacamos un artículo, perdón la autorreferencia, que tiene que ver con los pensamientos, los aportes del Plactet a la problemática de la propiedad intelectual y las patentes. Yo hasta ese momento no había visto que haya sido recuperada esa faceta del Plactet. Y ahí encontramos aportes de Baïtsos, de Wionczek, de Varsavsky, de Sábato. Fíjense, una política que hoy es clave en la discusión, propiedad intelectual y patentes. Bueno, ¿qué decían los compañeros sobre ese tema? Y lo que vamos a encontrar es que decían cosas interesantes, ¿no? Y un segundo tema sobre el cual estamos trabajando es qué diálogos sur-sur existían ya en los 60-70 y qué aportes del sur al norte hubo desde el Plactet. Y cuando uno empieza a explorar en ese tema ya encontramos 4 líneas. Uno va a encontrar un diálogo América Latina-África, América Latina-Asia y aportes de América Latina a la discusión europea, ¿bien? Que todavía faltan ser repuestos, ¿bien? Porque eso también da pauta de la vigencia del Plactet. ¿Qué aportes hizo el Plactet al pensamiento universal? Ya no solo latinoamericano. Por ejemplo, cómo India recoge el concepto de necesidades básicas del modelo mundial latinoamericano. Y luego el índice de desarrollo humano recoge el concepto de India. Entonces uno encuentra ahí que el pensamiento latinoamericano aportó un concepto hoy de alcance global. Entonces no es que solo las usinas del pensamiento del norte proponen conceptos de alcance global o universal, también lo hicimos nosotros. Entonces estamos haciendo ese trabajo, todavía preliminarmente, de identificar qué cruces hubo ahí. Por ejemplo, el enfoque de sistema mundo, es un enfoque muy importante en las ciencias sociales, Wallerstein, también recoge mucho de la teoría de la dependencia y la discusión latinoamericana. Samir Amin como un nexo entre los dos, entre el Plactet, Gunder Frank, por supuesto, entre el Plactet y el sistema mundo. Y Samir Amin haciendo encuentros en África a los cuales asistió Enrique Oteiza, por ejemplo. Entonces, reconstruir esos hilos invisibles que dan cuenta también de la vigencia bajo nuevo ropaje, lo cual es lógico, porque los conceptos, las ideas maduran, evolucionan. Entonces, cuando uno ve sistema mundo, tiene que ver también Plactet ahí. Teoría de la desconexión de Samir Amin, por supuesto, por supuesto. Y el cuarto elemento que me interesa y tiene que ver con una discusión que creo que tenemos que darnos, ya vamos a ir al intercambio, creo, es no solo los instrumentos analíticos, que algunos de ellos son frecuentes en su utilización, sino que me parece que a veces lo que hacemos es una apropiación del instrumento analítico, pero dejando fuera el marco teórico en el cual ese instrumento analítico se inscribía. ¿Qué quiero decir con esto? El debate de estos compañeros, de estos colegas, no era solamente el cómo hago la vinculación en el triángulo, el cómo hago la vinculación entre el sector productivo, universidad, Estado. No era el cómo. También estaba el debate del para qué. También estaba el debate del para quiénes. Había una lectura geopolítica detrás de esta discusión. Había una comprensión del orden global en el cual América Latina debía desenvolverse. ¿Bien? Entonces también hay que recuperar del Plactet aquella discusión de desarrollo y dependencia, que es el marco teórico de la discusión. Porque si no, uno escucha, y nos pasa en estos congresos, análisis micro, pequeñas experiencias, en el mejor de los casos aparece un concepto Plactet en juego, en el mejor de los casos, pero esto desprovisto de una comprensión de cómo se está moviendo el capitalismo y cómo se está moviendo el mundo. Entonces yo puedo abonar una idea determinista en tecnología, creyendo que yo a nivel local, solo, esta ciudad, hago determinada política local y me salvo. Y estás perdiendo de vista el marco nacional, estás perdiendo de vista el marco regional, estás perdiendo de vista la geopolítica de la tecnología en el mundo. Estás abonando una idea del sálvese quien pueda, revestido de otra manera. Entonces hay que recuperar la discusión de modelo de desarrollo. Hay que recuperar la discusión de geopolítica.
en la ciencia y la tecnología? Si no es un voluntarismo ingenuo. O los compañeros de Formosa creen que haciendo el esfuerzo solos van a llegar algún día a ser Silicon Valley. No, muchachos. ¿Bien? Están en el marco de un proyecto nacional, que a su vez es un proyecto regional, y sin lo cual las posibilidades formoseñas o de Paraná o de La Plata de realizarse están muy limitadas. Entonces, modelo de desarrollo, geopolítica, piensen todo el tema de las regulaciones en tecnología, estándares técnicos, propiedad intelectual. No puedo discutir eso creyéndome el ombligo del mundo. Tengo que ver la película completa. Y eso los compañeros de los 70 lo hacían. Y había una mirada muy clara antiimperialista, en el sentido de creer que si yo no, por lo menos tengo que entender cómo funciona esto para poder condicionar a determinados actores bajo determinada lógica. Por ejemplo, el para qué. Porque el cómo me parece que es lo que está en discusión, ¿no? Cómo hacer la transferencia, cómo hacer la vinculación. Me parece bien, es una discusión. Es el medio. Pero ¿para qué fin? El para qué. ¿La única variable que importa es la rentabilidad? ¿Solo importa la ganancia? Varsavsky te diría modelo empresocéntrico. ¿Dónde queda el pueblo en ese modelo, no? ¿O no puedo yo pensar una transferencia vinculada a la soberanía, que a veces puede ser una decisión menos rentable, pero tiene que ver con la consecución de la soberanía? Sobre eso habló Oscar el otro día en la UTN La Plata, fabricaciones militares. Decisiones que pueden tener que ver con una menor rentabilidad, pero con una consecución de la soberanía, un mantenimiento de la soberanía. O con la integración regional. ¿Cuánto vale la integración regional económicamente? ¿Es un valor económico o es una apuesta estratégica? O la dimensión social, la dimensión ambiental. Entonces yo a veces veo que en la discusión que hemos incorporado, la escala de valores que hemos incorporado, parece que la discusión de la vinculación pasa fundamentalmente por transferencia para incorporación de valor, valor entendido en términos económicos. Y lo que se sigue de eso es la segunda discusión, y con esto voy cerrando, que es el para quiénes, que tiene que ver con los fines. El cómo es el medio, el para qué y el para quiénes son los fines. ¿Quién se apropia de los beneficios derivados de la innovación? Esa pregunta tiene que estar en primer lugar de la discusión. ¿Es lo mismo una empresa de capitales nacionales, una empresa mixta, una empresa multinacional? ¿Importa la transferencia per se? ¿Importa la vinculación per se? Cierta mirada despolitizada del asunto, ¿bien?, puede dar lugar a una transferencia ciega, como dice el compañero Kodner, ¿no? Aplicado a otro fenómeno, pero parafraseamos un poquito. A una transferencia ciega, donde los ganadores de siempre son los que terminan apropiándose de los recursos y del esfuerzo público, y una sociedad que nos queda cada vez más lejos, con una exclusión en aumento. Entonces, lo último, y con esto cierro, es la pregunta de los fines, la pregunta, si ustedes quieren, filosófica, política, ética, que tenemos que hacernos, que tiene que estar presente en estos congresos. Tiene que estar presente. Tiene que estar presente. Es la pregunta, en definitiva, sobre si la ciencia y la tecnología deben ser una palanca de mantenimiento del statu quo, porque si yo hago transferencia ciega, se la apropian las multinacionales, las globales, que son las que vienen gozando de todos los beneficios, y la desigualdad crece, no disminuye, ¿eh? La asimetría centro-periferia crece, no disminuye. Entonces, si quiere una ciencia y tecnología para el mantenimiento de ese statu quo, para la profundización de la dependencia y de la desigualdad y todos los efectos perversos que tienen nuestros países, o si quiere una ciencia y la tecnología en función de un proyecto nacional liberador. Eso es ser una palanca de cambio, y eso es lo que se proponía el Placter. No era solamente la rentabilidad empresaria. ¿Bien? Era la transformación profunda de nuestras sociedades. Bueno, muchas gracias. Hola, lo veo a Enrique y yo diría, y me pongo de pie, como dicen los mexicanos, porque Santiago nos acaba de plantear cuestiones claves en esto del pensamiento latinoamericano. Y eso nos alegra profundamente
porque es el trasvasamiento generacional que buscamos, es encontrar en ustedes, jóvenes y jóvenes, ¿sí? Porque hoy nos habló de ideas, de prácticas, de política, de revolución, de ética, de filosofía, de pensar situados, de contexto. Y esto es lo que queremos de todos y cada uno de los que estamos acá presentes. Gracias, Santiago. Me unen a él cuestiones que tienen que ver también con la historia. Yo discutía con su papá Claudio estos temas. Lo hemos perdido a Claudio allá en los 70. Bueno, hoy los hijos retoman esas banderas y los llevan adelante. Perdón por la emoción, por la mención. Bien, abrimos a preguntas. Hola. Lo único, tengo que dar un mensaje. Francisco Sagasti, que tiene que ver mucho con este tema, nos dejó una salutación. Él estuvo por venir en esta mesa y participar, pero por un tema familiar de salud no se pudo acercar. Entonces me dijo que diga esto. Mando mis salutaciones y apoyo al Congreso y felicito la posibilidad de que se exponga este tema del pensamiento latinoamericano y que no se olviden de nuestros avances. Así que vale la pena que lo tengamos. Gracias, Nancy. Ahí hay dos manos levantadas. Del mismo lado. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, no voy a repetir lo que dijo Oscar. Suscribo completamente. Estoy medio fónico. Pero bueno, a mí me invitaron a la presentación de un libro que habla del Plactet desde, no me acuerdo cuánto, hasta el 2050, si no me equivoco. Y a mí me gustaría, en términos de reafirmar la vigencia del pensamiento, que muy bien señaló Santiago, una reflexión del autor del libro sobre la vigencia y el futuro. Porque teniendo un prospectivista como Manuel María acá, no me quiero ir sin escuchar alguna reflexión al respecto, que me parece cierra de alguna manera la exposición de Santiago, esa mirada hacia el futuro y hacia la vigencia en el futuro. ¿Está Manuel por ahí? Sí, queríamos juntar 2 o 3 preguntas Bien. Claves como la tuya. Al lado pásale el micrófono. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Yo quiero simplemente contarles muy brevemente un poco una trayectoria de un espacio que refleja claramente las ideas que acaba de plantear Santiago, que son la base de un grupo de gente que efectivamente en el 2008 empezamos, alrededor de esos años, empezamos a recuperar este pensamiento en la Universidad de La Plata y que en el 2011 creamos la Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad, que tenía como base el Plactet, y que en el 2020, con la etapa intermedia de creación de la revista Ciencia, Tecnología y Política, en el 2018, convergieron en la red PLACS, que tiene 3 características fundamentales y que resume esencialmente, insisto, estas ideas, estos conceptos, este rescate sobre todo de las herramientas analíticas de Plactet que nos permiten pensar la realidad ahora y pensar el futuro, un poco contestando lo que decía mi tocayo Gabriel acá. La red tiene 3 características. Se propone influir, formar y proponer. Influir en las políticas públicas, influir en el rol de la ciencia y la tecnología en un proyecto nacional. Rescatamos esencialmente esta idea de proyecto nacional, sin lo cual se pierde el contexto que mencionaba Santiago anteriormente. En segundo lugar, la formación. Creemos que es imprescindible actuar sobre la formación
meritocrática y cientificista que tienen esencialmente las universidades, especialmente en las áreas de ciencia y tecnología. Y para eso, justamente, el espacio desde el cual nosotros trabajamos es el de la Cátedra Libre, que ha venido desarrollando cursos desde el 2011 para estudiantes de las carreras de ciencias y prioritariamente, pero que se amplían al resto de las carreras universitarias, con un éxito que nosotros consideramos notable. Estamos hablando de cursos donde se anotan más de 100 graduados y que descubren un pensamiento que desconocen completamente y que implica la posibilidad de pensar desde otro lugar. Es decir, activar un pensamiento crítico para una forma de compromiso desde sus carreras, desde sus ámbitos de investigación, hacia resolver los problemas y las necesidades de nuestra sociedad. Y después un carácter esencialmente propositivo. Nosotros partimos de diagnósticos, partimos de una caracterización de la realidad, pero permanentemente van a ver en todos los documentos, en todas las actividades que hacemos en nuestros conversatorios, hay una actitud propositiva. Y eso es lo que le pedimos, por ejemplo, en el caso de los autores que publican en nuestra revista Ciencia, Tecnología y Política, que en sus artículos esté expresado estos conceptos que estamos planteando. Quiero cerrar recomendándoles particularmente, además entre otras cosas importantísimas que creo que hemos hecho, no importantísimas porque las hayamos hecho nosotros, sino por el valor que tienen, es la biblioteca Plakted. Hoy tenemos más de 300 materiales entre libros, artículos, que estaban perdidos, que los rescatamos desde las bibliotecas de mucha gente, que los pudimos incorporar a un repositorio y que hoy son de acceso público y gratuito. Y también les recomiendo la película Barsaski, el científico rebelde, de Rodolfo Petris, que nos parece que es un excelente material y que está siendo trabajada desde nuestra red en distintos ámbitos, en distintos lugares del país, viene recorriendo presentaciones con también un gran impacto, no solo por la forma en que rescata la figura de Oscar Barsaski, sino por la vigencia de sus ideas que propone que se ven a través de la película. Así que eso es lo que quería contarles y muchas gracias. Gracias, Gabriel. Ya vamos a ir cerrando. Antes vamos a escuchar a Manuel, pero si hay algún otro concepto, pregunta o algo que quieran agregar. Sí, por favor, acércate, que acá está el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Excelente las exposiciones, muy constructivas. Y esto es para Santiago especialmente. ¿Cómo ve hacia el futuro el tema de esta dicotomía entre libertad y seguridad en el tema del uso de las tecnologías y un gran aglutinante de estas tecnologías que son muy disruptivas, que es el poshumanismo? Y alguna aclaración que también me hicieron para Sotuyo, está la idea de poder participar en la traducción del libro y en la publicación en castellano. Vamos por ahí. Bueno, primero le pedimos a Manuel lo que nos planteó Gabriel Baum. ¿Sí? Manuel. Bueno, supongo que se escucha bien, ¿no? Sí, Manuel, adelante. Te escuchamos. Bueno, no, gracias, Gabriel, por la pregunta, pero en realidad lo que puedo decir es que
el libro que se ha ido presentando acá en realidad forma parte de lo que es el recuerdo y la memoria de Plachtet. Yo en mi presentación al comienzo traté de establecer algunas fechas fundamentales del desarrollo de este pensamiento. Bueno, mi libro, después de una experiencia que comenzó al final de los años 60, cuando se consolidaba la amistad y la relación entre los amigos que ya se habían hecho amigos del pensamiento latinoamericano, con aquellos cursos inolvidables de política científica y tecnológica en el Instituto ECLA de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, financiados por la OEA, en los que yo en el instituto tuve el gusto de participar. Ahí es donde conocimos a los grandes personajes, Jorge Sábato, Amílcar Herrera, sobre todo luego Carlos Martínez Vidal, con que hicimos una gran amistad. Bien, y a partir de ahí sí es cuando se inició un poco mi participación como testigo de este gran pensamiento latinoamericano. He estado acompañando los trabajos de Amílcar Herrera, sus proyectos de prospectiva, tanto el de la Bariloche, el modelo Bariloche, en sus presentaciones finales, como luego en reuniones en Campinas, en Brasil, con él y con todos los amigos y amigas que participaron en el proyecto de nuevas tecnologías, prospectiva de las nuevas tecnologías, que él dirigió también. Bien, entonces, como digo, ya la presentación de mi libro está implícita porque es un poco una narración tal como la he vivido como testigo de todos los pasos que ha ido dando este movimiento, este pensamiento latinoamericano, que ha sido un paso, digamos, de lucha para, digamos, tratar de imponer un poco de racionalidad a este mundo donde realmente, como dije antes, la colonización española y de los europeos quiso coartar la creatividad latinoamericana, pero felizmente este pensamiento latinoamericano ha sido una lucha constante, una agonía como lo es actualmente. Bien, no tengo mucho más que añadir, Gabriel, te agradezco mucho la pregunta, pero realmente mi libro no ha tratado de ser más que eso, un testigo, una narración de lo que ha sido este pensamiento latinoamericano al que he tenido el privilegio de asistir y apoyar en alguna medida, y sobre todo relacionarme y de beber de estas personalidades realmente tan importantes. Menciono también a Francisco Sagasti, que me apoyó cuando mi exilio en el año 76 para ubicarme de nuevo en el Perú y en particular retomar la relación con el programa de la OEA que habían estado, digamos, difundiendo los amigos como Jorge Sábato y Carlos Martínez Vidal, con quien tuve el gusto de colaborar hasta sus últimos años. Bien, gracias. Creo que con esto respondo. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Santiago, tienes el minuto final. ¿Minuto final? Me preguntó por el poshumanismo y vos querés un minuto. Bueno, antes de reflexionar sobre lo que dijo el compañero allá atrás, quiero complementar una información que dio Gabriel sobre la biblioteca Plachtet. Es muy importante para esta mesa. La biblioteca Plachtet, básicamente lo que hicimos fue digitalizar libros y artículos que estaban en papel, ¿bien? Que eran incunables prácticamente porque había que encontrar quién lo tuviera en su biblioteca. Hicimos un trabajo y digitalizamos eso
con reconocimiento de caracteres ópticos, o sea, ustedes pueden entrar al PDF, buscar una palabra clave y se las encuentra. Bien, todo bien prolijito, está todo disponible online. Y ahora estamos en fase de digitalizar la biblioteca de Carlos Martínez Vidal, que hoy se lo ha nombrado mucho. Y si ustedes tienen materiales, ustedes que están sentados, sobre todo la gente que pinta canas, que no estén en la biblioteca, nos lo acercan, lo digitalizamos y se los devolvemos. Porque falta mucho. Todavía, por ejemplo, es muy argentinocéntrica. Falta mucho pensamiento brasilero, mexicano, ¿bien? Venezolano, de todos los países. Bueno, perdón, y lo que quería decir era que ahora hacemos un editatón, ¿bien? Porque hay que actualizarse a los debates actuales. Y hoy la gente como consulta ya no va a la enciclopedia británica o a la hispanoamericana, sino que va a Wikipedia. Todos lo hacemos. Cuando queremos saber algo, ¿qué hacemos? Wikipedia. Bueno, Wikipedia es la fuente prácticamente primera de consulta de información. Lo que el editatón es o consiste es una edición de artículos sobre determinado tema. Este va a ser un editatón sobre el Placted. Es una coorganización entre Red Plax, Wikipedia, Wikimedistas de La Plata y ESOCITE, que es la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia. Hicimos una coorganización y del 2 al 9 de octubre vamos a editar en Wikipedia entradas sobre Placted, Barsky, Sabato, todo lo que ustedes quieran. Incluso Altec puede tener su artículo en Wikipedia. Nancy Pérez puede tener su artículo en Wikipedia. Igual te digo que no es la única fuente. No, ya sé que no es la única. Es la primera que uno por ahí, ¿no? Justo a mí me vas a decir eso. Justo le tocaste el tema. Bueno. Pero ahora vamos. sí, vamos al tema que planteó el compañero. Es un tema muy profundo, muy difícil de sintetizar en un minuto, pero vamos a ver qué podemos hacer. Te agradezco la pregunta. Soy profesor de filosofía y me gusta la reflexión que puede provocar eso, ¿no? Hay dos preguntas ahí, ¿no? La primera que vos planteabas en relación a libertad, seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y la segunda en relación al poshumanismo, ¿no? Que se vinculan, pero podemos hacer aportes por andariveles separados. En relación a lo primero, entiendo que por nuevas tecnologías estás fundamentalmente refiriéndote a la inteligencia artificial y todo lo que secunda aquello. Bien. Yo soy un convencido de que la historia siempre está abierta y siempre es resultado de las relaciones de fuerza. Una tecnología no tiene un sendero evolutivo único, sino que es resultado de relaciones sociales, de relaciones de poder, que se expresan en el ámbito de la economía, de la política, de la cultura. En el caso de la inteligencia artificial, es una tecnología que claramente hoy está en su fase regulatoria. ¿Bien? Ahí uno ve distintos organismos internacionales que están tratando de intervenir en regular una tecnología emergente. Justo ayer estuve leyendo un trabajo sobre ese tema y bueno, la OCDE, la Unión Europea, la OMPI, UNESCO incluso, están tratando de intervenir en ese debate estableciendo sus regulaciones, sus declaraciones, sus manifiestos. La ISO, ¿bien? Entonces, está en un proceso abierto. La resultante va a determinar de qué sucede en cada uno de esos ámbitos. Me interesaría ahí tratar de levantar una voz latinoamericana, ¿no? Una voz de los países del sur en esa discusión. Es difícil, siempre es difícil, pero se puede, ya lo hemos logrado en otras veces, ¿no? Lo hemos logrado. Creo que tenemos que tratar de establecer, no es mi área, acá hay gente que se dedica más al tema, pero tratar de establecer una voz latinoamericana para ingresar en esa discusión que efectivamente va a tener consecuencias muy importantes en las próximas décadas. Y si no, estamos nuevamente como una hoja al viento, ¿no? Recibimos los rebotes de lo que ellos definan. ¿Cierto? Así que es muy interesante seguir hoy el proceso porque está en su fase regulatoria. No está cerrado. Una vez que cierra la fase regulatoria se establece como una especie de caja negra, ¿no? Y ahí ya empezamos a recibir los efectos de determinadas definiciones y decisiones, ¿no? Así que en relación a eso tendría eso que decir. No es que inherentemente la inteligencia artificial va a ir por el camino de tal o cual sendero. No hay nada inherente en la historia. Va a ser resultado de las relaciones de fuerza en múltiples planos. En un organismo, en el otro, en la sociedad, en la cultura, en cómo reaccionemos las personas frente a esto, ¿bien? Y eso va a ir dando como resultante, ¿bien?, lo que finalmente suceda. Y el segundo elemento, que creo que excede la reflexión de esta mesa, ¿no? Es muy profundo, y creo que son las reflexiones que a veces nos faltan en estos lugares, nos faltan, de filosofía, de pensar el mundo. Básicamente yo diría lo siguiente. Para hablar de poshumanismo tenemos que hablar del humanismo, ¿no?
Si no, no tenemos un piso en común. ¿Qué es el humanismo? ¿De dónde proviene? Y básicamente el humanismo fue la concepción antropológica desarrollada por la modernidad en Europa, ¿bien? Entre los siglos XVI y XVIII. Y establece las bases filosóficas de lo que va a ser el proyecto de expansión europea por el mundo, del cual somos hijos, ¿no? Somos hijos. Ahora bien, esa Europa y esa modernidad incluso están en este momento, y yo diría prácticamente hace 100 años, pero en este momento se ve con mucha claridad, en una crisis muy profunda. Una crisis que creo yo es una crisis de transición hegemónica. Europa perdió su hegemonía básicamente con las guerras mundiales. Esa hegemonía pasó hacia Estados Unidos, ¿bien? Que en el ámbito de lo cultural es básicamente la misma cultura occidental. Hoy estamos viviendo una transición ya evidente, ya indiscutible, de la economía, de la gravitación mundial, de la economía, hacia el Oriente, hacia el Asia. Ya ni siquiera es solo China, ya es China-India, ¿no? Ese gran vector que es una locomotora económica, que tiene el grueso de la población mundial, que hoy está despuntando en tecnología y en ciencia. Es indudable que hay una transición hegemónica, ¿no? Ya no es el océano Atlántico el principal océano del mundo, ya es el Pacífico. Algunos dicen que en 50 años va a ser el Índico, Oriente-África, como un vector de desarrollo muy importante. Con esto quiero decir, son pinceladas de una transición hegemónica en curso, por lo cual aquel discurso de la modernidad anclado en el humanismo naturalmente va a estar en crisis cuando el centro imperial que lo sostuvo está en crisis. Está en crisis. Entonces no sabemos muy bien hacia dónde vamos. No sabemos cuál va a ser el proyecto hegemónico de Asia, de China. No lo sabemos, no está claro. No está claro. La verdad es esa. Muchos levantan un fantasma, ¿no? La especie de totalitarismo asiático, la pérdida de libertad. La verdad es que no lo sabemos. Yo diría nuevamente, al igual que en la tecnología, que la historia está abierta. Y que hoy básicamente hay una puja entre tres grandes proyectos en términos filosóficos, teóricos, de fondo. Un proyecto es el proyecto que podemos definir de neomodernidad. ¿Qué es la neomodernidad? Básicamente, volver a los postulados de la modernidad con algunas correcciones que den cuenta de algunos fracasos de la modernidad. ¿Bien? La modernidad fue un proyecto de hiperracionalización, la idea del control del ser humano sobre la naturaleza, del dominio de todas las variables. Hoy eso está en crisis. Bien, entonces la neomodernidad dice, bueno, mantenemos los postulados del racionalismo moderno, mantenemos los postulados del igualitarismo moderno, bien, de la razón, etcétera, pero hacemos algunos retoques que permitan hacerla sobrevivir, que expliquen algunos desvaríos de la modernidad, como fue el nazismo y todo lo que vimos en la Guerra Mundial, etcétera. Un segundo proyecto es el de la posmodernidad, que nace de la crítica al interior de Europa de la propia modernidad. Es decir, la posmodernidad es también un proyecto europeo, es un proyecto europeo, de una izquierda europea que abandonó los viejos postulados marxistas e incorporó una crítica, bien, al Estado, al capitalismo, en los términos en que lo hace la posmodernidad, que desde mi punto de vista es un pensamiento conservador, revestido de progresismo. Es conservador. ¿Por qué es conservador? Porque no pone en discusión las estructuras reales del poder y del orden global. Las reproduce. Y conduce a un individualismo exacerbado, a un esteticismo, donde lo que importa es, ¿no?, la estética y ya no la ética, donde lo que importa es la libertad del individuo. Bien. Y se critica el capitalismo en abstracto, nunca se le pone nombre y apellido, nunca. Entonces uno lee a esos autores y que lamentablemente, producto de nuestro colonialismo, son muy reproducidos acá, muy reproducidos y conducen por malos caminos. Y el tercer elemento, el tercer proyecto, es el proyecto que levanta la filosofía de la liberación, que levanta el pensamiento latinoamericano, que levanta la teología de la liberación, la teología latinoamericana, que es el proyecto de la transmodernidad. Plantea Enrique Dussel, entre tantos otros.
El Papa Francisco incluso uno lo puede ubicar ahí desde otras coordenadas, desde la teología del pueblo, ¿no? ¿Qué es la transmodernidad? Es efectivamente una crítica a la modernidad, porque aquel humanismo moderno nos dejaba afuera, no se olviden, nosotros no éramos suficientemente humanos para ese humanismo. Lo dice Sartre en aquel prólogo a Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon. Sartre dice, los humanos, ese club tan cerrado, fíjense qué interesante, ¿no? Los humanos, ese club tan cerrado, dice Sartre, era un club para pocos el humanismo moderno, nos dejaba afuera, nos dejaba afuera. Entonces la transmodernidad critica la modernidad, critica el aspecto irracional, violento, colonizador de la modernidad, el mito del crecimiento ilimitado, la destrucción de la naturaleza, la critica, pero no la abandona, porque efectivamente la modernidad representa avances indudables para la humanidad. La explicación racional de los fenómenos de la naturaleza. Yo no quiero abandonar eso, no sé ustedes, pero yo no quiero abandonar eso. Tenemos que ir cerrando. Ya cierro, perdón. Esa que me tocó el tema del humanismo. Entonces, critica la modernidad, recupera aquellos elementos que hay que reivindicar de la modernidad, las banderas de la libertad, las banderas de la igualdad, de la fraternidad, hay que recuperarlas. Y recupera incluso, y esto es lo novedoso, elementos de la premodernidad. Por ejemplo, ¿qué tienen para enseñarnos los pueblos indígenas? Las culturas de Oriente, de África, anteriores a la expansión de la modernidad. Y efectivamente hay elementos que pueden enseñarnos. Por ejemplo, elementos de un pensamiento circular entre sociedad y naturaleza, entre humanidad y cosmos, que tenemos que recuperar, gente. Estamos haciendo pelota al planeta, ya esto lo saben ustedes igual que yo. No podemos seguir con la lógica de la expansión ilimitada y la destrucción sin límites de la vida en la Tierra. Entonces ese pensamiento más holístico, si ustedes quieren, más integral de la relación entre el individuo y el cosmos, entre la sociedad y la naturaleza, que eran parte del pensamiento premoderno en distintas culturas, tenemos que recuperarlo. Y la posmodernidad no nos propone eso, La posmodernidad, con su cobertura New Age, no nos propone eso, Es individualismo, consumismo, liberalismo extremo. La premodernidad sí, en cambio, tenía ese pensamiento. Oriente, el África, América, tenía ese pensamiento holístico, integrado. Necesitamos esa matriz de pensamiento. Entonces, transmodernidad es un proyecto liberacionista y no es un proyecto local ni regional, es universal. Es volver otra vez desde América Latina a pensar el mundo. Porque a veces se piensa que el nacionalismo o el latinoamericanismo es un producto regional, como si fuéramos una artesanía. No, muchachos, no. Nosotros tenemos que pensar, esto lo decía Jauretche ya, ¿no? Con una mirada nacional los asuntos universales, porque la solución para los asuntos universales va a venir desde nosotros. Ni Estados Unidos, ni Europa, ni las grandes potencias económicas van a resolver el gran problema que tenemos por delante, que es básicamente la extinción de la vida en la Tierra o la supervivencia en mejores términos, ¿no? Así que bueno, esa gracias, muchas gracias, Santiago. La pregunta clave que hizo el amigo, que es uno de los chicos de NAN. Ella protesta ahora porque se nos hace tarde, queda mal eso. Pero es un estudioso de la prospectiva y la vinculación tecnológica, así que te proponemos hacerlo en conjunto en la FIE, en la Facultad de Ingeniería del Ejército, con el Grupo Mosconi, ¿por qué no hacer una jornada donde trabajemos estos temas? ¿Sí? Bien. Bueno, aclaremos que los chicos del Ejército, les digo, porque eran alumnos ellos míos, y yo le puse mis chicos del Ejército. Aclaremos porque si no queda feo. A ver, vamos a la parte seria. Espero no emocionarme. En esta parte no hago importa, vale la emoción que nos... Por la presente se otorga este certificado de honor a Manuel Marí por su constante lucha en pos de la prospectiva, la ciencia y la tecnología de nuestro país y la región. Manuel Marí ha demostrado un compromiso inquebrantable en el avance y la promoción de estas temáticas. Su dedicación y esfuerzo incansable ha contribuido significativamente al desarrollo y al progreso de nuestra sociedad. A través de sus numerosos logros, contribuciones destacadas, Manuel ha dejado una huella perdurable en nuestro país. Su labor incansable, inspirado a otros, ha generado un impacto positivo en nuestra comunidad.
En reconocimiento de su inquebrantable determinación y pasión por impulsar la prospectiva, la ciencia y la tecnología, se le concede este certificado de honor en muestra de nuestra gratitud y admiración. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones por su invaluable contribución al progreso de nuestra nación. Ócalo a Marín. Gracias Nancy, gracias a todos los amigos, ojalá que pudiera estar ahí. Muchas gracias.